Bueno gente, el conflicto de la UFC en los pesos pesados está prácticamente resuelto, y es que Joe Rogan en su podcast estuvo hablando de qué se necesita para que, por un lado, la UFC logre concretar que Jon Jones, por el otro lado, acepte tener esta pelea próximamente contra Tom Aspinall. Hablemos un poco en este video sobre qué quiere Jon Jones realmente para que defienda su cinturón contra el campeón interino precisamente de la división de los pesos pesados. Como todos ustedes saben, la última victoria que obtuvo Jon Jones precisamente por esta división de los pesos pesados fue defendiendo su cinturón por primera ocasión, su cinturón indiscutido precisamente de los pesos completos dentro de la UFC, y fue contra Stipe Miocic, una pelea que estaba pactada desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, se retrasó por culpa de una lesión que sufrió precisamente Jon Jones en su pectoral. Creo que fue un desgarre en el hombro del pectoral o algo por el estilo entrenando. Esto ocurrió entrenando. Gracias a esta lesión, pues precisamente esta pelea se atrasó muchísimo, y la pelea que tomó parte en consideración para que se mantuviera activa esta división de los pesos pesados fue la de, en su momento, Sergey Pavlovich contra Tom Aspinall por el cinturón interino de los pesos pesados. Cosa que terminó de la siguiente manera: Aspinall se convirtió en el campeón interino de los pesos completos dentro de la UFC. Lo que significaba que Jon Jones próximamente sí o sí tenía que estarse enfrentando a este campeón interino, que es Aspinall, pero la UFC no tenía absolutamente ningún plan para que esto se llevara a cabo, o por lo menos a corto plazo. Cuando la gente me repite que quieren ver a Jon Jones versus Tom Aspinall, mi respuesta es: ¿eso acaso significa que Stipe Miocic no merece su oportunidad? Porque este combate se suponía que iba a suceder hace tiempo atrás, pero Jones se lesionó. La UFC quería el enfrentamiento de Jon Jones contra Stipe Miocic, un enfrentamiento supuestamente, entre muchas comillas, legendario, porque era el enfrentamiento del GOAT indiscutido de los pesos pesados, dígase Jon Jones. I'm gonna say it right here, right now. The greatest fighter to ever live, ever, is Jon Jones. Contra el GOAT de la división de los pesos completos, dígase Stipe Miocic. Por lo tanto, era una batalla de magnitudes épicas donde se iba a vender por todo lo alto, y esto es una realidad. La pelea se vendió por todo lo alto. Sin embargo, el descontento con la afición era bastante notable por culpa de que Tom Aspinall estaba incluso defendiendo su cinturón interino de los pesos pesados, cosa que no ha ocurrido prácticamente dentro de la UFC. Tengo unos comentarios dentro de unos videos que dicen que ya existió otro peleador que defendió su cinturón interino. Es una realidad, pero a fin de cuentas, en los últimos tiempos, o más bien en los tiempos modernos de la UFC, no hay ningún campeón interino que haya defendido su cinturón. Sin embargo, el caso de los pesos pesados fue extraordinario porque, como ya les digo, la compañía quería sí o sí vender a toda costa la pelea de Stipe Miocic contra Jon Jones. Se llevó a cabo, evidentemente, y el resultado fue algo que todo el mundo estaba esperando. Esta pelea de Stipe no fue un reto para Jon Jones, fue una pelea demasiado fácil para él mismo, ya sea porque Stipe está totalmente fuera de la compañía, ya sea porque Stipe es un veterano, o ya sea porque Stipe, el tiempo de inactividad que tuvo luego de aquel caos tan espectacular que sufrió precisamente contra Francis Ngannou, otro campeón indiscutido que tuvo la división de los pesos pesados, pues probablemente la mezcla de todo esto hizo que Stipe Miocic no se desenvolviera de la mejor manera contra Jon Jones, y Johnny le termina simplemente pasando por arriba. Ahora bien, después de eso, Jon Jones estuvo especulando con que sí, probablemente iba a tener una pelea más dentro de la compañía, después de que había dicho en múltiples entrevistas, en múltiples conferencias de prensa, que probablemente iba a ser su último encuentro, ese contra Stipe Miocic, y que después iba a tomar en consideración un retiro. Pero ¿qué pasa con todo esto? Y yo lo estuve diciendo dentro del canal en videos que pueden ir y buscar a ver, que Jon Jones estaba haciendo todo este tipo de declaraciones buscando que la UFC le entregara una gran porción del pastel que muy probablemente la UFC va a recibir en caso de que Jon Jones se enfrente a Tom Aspinall. Entonces, gente, por aquí van los tiros. Jon Jones lo que estaba buscando es una buena cantidad de dinero, y Joe Rogan en su podcast estuvo anunciando una cifra bastante estratosférica, y estamos hablando de nada más y nada menos que 30 millones de dólares. Jon Jones aceptaría esta pelea contra Tom Aspinall por la cifra tan humilde como es
$30 millones. ¿Qué creo yo que puede ocurrir? Evidentemente la UFC, según el mismo Joe Rogan, está dispuesta a pagarle a Jon Jones esta cantidad de dinero. O sea que la UFC está viendo con muy buenos ojos que Jon Jones esté pidiendo esta suma tan estratosférica de dinero, porque ¿qué significa una pelea contra Tom Aspinall? Y aquí les va lo que yo considero de que por qué la UFC pudiese estar pagando esta suma tan sustanciosa de dinero a una figura como lo es Jon Jones, que muy probablemente tenga esta pelea y quizás una más en caso de que gane este encuentro, y después de eso probablemente se retire. Entonces el retorno de inversión por parte de la UFC con esos $30 millones que está pidiendo Jon Jones no va a ser tan rentable. Ese retorno de inversión no va a llegar probablemente. Pero ¿qué pasa con todo esto? Yo considero de que la UFC, con tal de que los aficionados tengan la pelea de Jon Jones contra Aspinall, está dispuesta a desembolsar toda esta suma de dinero, porque evidentemente, ¿qué es lo que busca la compañía? Busca más credibilidad. La UFC hasta ahora ha ganado muchísima reputación en cuanto a su credibilidad, porque precisamente cada vez que pasan los años y cada vez que tenemos eventos enumerados, la UFC busca de una forma u otra encuentros espectaculares donde se enfrentan por regla general los mejores contra los mejores, pero en algunas ocasiones no es del todo así. En algunas ocasiones la UFC busca impulsar ciertos peleadores que son un poco más polémicos o que venden un poco más que otros, evidentemente, y de esta forma se ganan ciertas posiciones en los rankings o ciertos favores por parte de la compañía, donde posicionan esos peleadores por peleas titulares, como por ejemplo Colby Covington, que regresa a aquel tiempo de inactividad y se enfrenta directamente contra Leon Edwards. Eso es un ejemplo claro, pero hay muchos más. Entonces la UFC, con este caso de Aspinall, que lo puso a competir por el cinturón interino y luego a defender el mismo, y por otro lado se enfrascó en hacer la pelea de Jon Jones contra Stipe Miocic, una pelea que vimos un desenlace que todo el mundo estaba esperando. Entonces la UFC quiere retomar esa credibilidad con los pesos pesados y con la figura de Jon Jones. Por lo tanto, esto es una inversión a futuro. La UFC quiere que no solamente las personas que ya siguen la compañía, que ya siguen estos deportes de combate dentro de la UFC, no se queden enganchados, sino que también las nuevas generaciones que están llegando a este deporte quiere que sigan enganchados con lo que es la UFC. ¿Y qué manera de hacerlo más segura que mantenerse con una credibilidad alta? La UFC desembolsa esta cantidad de dinero para que Jon Jones pelee contra Aspinall, pase lo que pase en ese encuentro. No importa si gana Aspinall, no importa si gana Jones. Lo que gana en este caso es la credibilidad de la UFC, que siempre ha estado apostando porque se enfrenten los mejores contra los mejores, aunque no todo el tiempo lo ha hecho de esta forma. Creo que haciendo este paso, tomando este reto tan grande como es desembolsar esta suma tan estratosférica de dinero, estaría ganando credibilidad, y esto es sumamente importante para una compañía como lo es la UFC, que cada año se supera, que lleva 30 años mejorando este deporte y llevándolo hacia nuevos horizontes. Por lo tanto, que la UFC haga esto a mí no me sorprende para nada, aparte de que Jon Jones no está pidiendo algo realmente loco si lo vemos de este punto de vista. Por un lado, Francis Ngannou en su momento pidió cosas que la UFC no estaba dispuesta a pagar, como por ejemplo sindicatos. La UFC no está dispuesta a pagar sindicatos dentro de la compañía porque esto le pudiese traer muchos problemas a la compañía, y por otro lado, poco beneficio. En cuanto a lo de Jon Jones, con esta cantidad de dinero que la UFC pudiese estar desembolsando, ¿qué beneficio le traería? Como ya les digo, credibilidad, nada más. Y la UFC pudiese pagar esta cantidad de dinero. El retorno de inversión quizás no lo vaya a tener incluso con esa pelea. Muy probablemente no generen esta cantidad de dinero Jon Jones contra Aspinall, a pesar de que es una pelea que se vendería por todo lo alto. Pero lo que es una realidad es que esto es pago a futuro. Esto es una inversión a futuro. La UFC sabe que esta pelea la tiene que hacer sí o sí. Después, ¿qué ocurra? Pues no lo sabemos. Probablemente Jon Jones, si gana este encuentro contra Aspinall, tengamos por otro lado esa pelea tan esperada por parte de la afición, que es la de Jon Jones contra Alex Pereira, que esto sería otro peleón por todo lo alto y que vendería muchísimo. Por lo tanto, que la UFC desembolse esta cantidad de dinero es simplemente para mantener los estándares que la misma UFC nos ha acostumbrado a ver. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.